Recibimos en Infobae TV al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Gracias. Hay una reactualización con el tema de la campaña electoral sobre derechos humanos. Se habló de curros, se habló de política. ¿Cómo está viviendo esto como un hombre de los derechos humanos? Y hay mucha facilidad de la palabra sin contenido. Y la palabra es importante, es una energía. Depende de lo que se quiere transmitir. Y en este caso es vaciar de contenido las cosas. Por ejemplo, Macri habla de curros, otro hablan de evaluación de los derechos humanos, otro que se va a terminar con la cuestión de los juicios, y son todas cosas vacías. Primero, los derechos humanos no hay ningún curro. No tiene que ver con la construcción democrática. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y deja de ser democracia. Eso es lo grave. Lo otro, que se va a terminar con la cuestión de los juicios. Esto es avasallar al Poder Judicial. Esto es un problema judicial, no es un problema de un gobierno que dice yo ahora vengo y hago lo que quiero y se termina esto y comienza. No, porque esto le va a generar muchos problemas, incluso serias denuncias al gobierno que lo haga. Hago un punto y aparte ahí porque vamos a ir viendo cada uno de los casos. Cuando Sergio Massa dice hay que cerrar el tema de los derechos humanos y ocuparse más de los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad, él después aclara hay que cerrar bien. ¿Qué valoración hace? Es todo el vaciamiento intelectual del pensamiento, ¿no? Es lamentable, pero es así. El caso de que hay que cerrar, ¿qué hay que cerrar? Los juicios de lesa humanidad no se cierran. Por eso son continúan, claro, y continúan por tiempo indeterminado. Esto lo vemos con los nazis, lo vemos en muchísimos casos en otros países. Ahora, creo que lo que hay que hacer es repensar. Es cierto que se ha desvirtuado mucho los derechos humanos, se ha manipulado mucho la cuestión de los derechos humanos y se ha acotado los derechos humanos del 73, del 76 al 83. Ahí se cerró. Pero no se dice nada de los derechos humanos antes ni los derechos humanos actuales. ¿Hoy hay violación de los derechos humanos? Hay, sí. Hay, y puedo señalar muchas cosas. Por ejemplo, yo soy presidente de la Comisión Provincial para la Memoria de la provincia de Buenos Aires, junto con el obispo Aldo Echegoyen, y la comisión trabaja cárceles y comisarías. ¿No? Hay graves violaciones de los derechos humanos en las cárceles, torturas. Hemos denunciado, hemos presentado hace pocos días un libro donde está registrado, junto con Muriondo, el procurador penitenciario y otras organizaciones. Pero también hay otros tipos de violaciones de derechos humanos, como es la megaminería, los monocultivos, los agrotóxicos, la situación de los niños, ¿no? Alguien le preguntó, y todo esto lo quieren decir, hay que hablar más de la seguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad pasa por la educación, la salud. Alguien le preguntó a un chico que vive en la calle cuál es su seguridad. Comencemos por ahí. Eso es seguridad. Cuando un chico no puede ir a la escuela, no hay condiciones de vida, que es marginado por la sociedad. Ahora, no se trata de poner más policía, más control social, pues esto se pierde las libertades ciudadanas. Ahora, aparte me parece que es un contrasentido, decir, no hay que ocuparse de la violación de los derechos humanos porque si hacemos esto, no nos ocupamos de la seguridad física. Y yo no veo por qué, digamos, el Estado debe ocuparse de las dos cosas, digamos, o sea, no es excluyente una cosa de la otra. No, por eso digo, hay un concepto que está vaciado de contenido. La seguridad comienza por respetar los derechos humanos. Si no se respetan los derechos humanos, se genera la inseguridad. ¿No? ¿Qué es lo que da seguridad? El derecho a la igualdad para todos. ¿Qué buscan los derechos humanos? El derecho a la igualdad para todos y todas. Ahora, ¿no? Que no se viole el derecho de los niños, de los pueblos indígenas, que aquí hay graves violaciones de los derechos humanos. ¿Es de los que creen que este es el gobierno, estos 12 años de kirchnerismo, que más ha valorado los derechos humanos? En forma relativa, sí. ¿Está claro?
en forma relativa. Dígame que entiende usted. Es decir, el gobierno de Kirchner y Cristina valoraron mucho lo que fue la violación de los derechos humanos desde la época de la dictadura, 76 al 83. Pero poco se ha hecho actualmente de los otros derechos humanos. Y poco se ha mirado la cuestión de violaciones de derechos humanos antes del 76. Entonces, también muchos organismos han acompañado al gobierno sobre esto. Nosotros, como Servicio Paz y Justicia, apoyamos lo que hizo de positivo este gobierno, que hizo cosas, no lo podemos desconocer, y que ha marcado. También cuando la presidenta dice, bueno, los partidos de la oposición presentan en el plan su proyecto sobre la vigencia de los derechos humanos. Hasta ahora yo no lo veo en ningún partido político, porque si Massa, Macri dicen las barbaridades que dicen, no son confiables. Directamente, porque entonces vamos a caer en el totalitarismo. Porque si los derechos humanos no están en sus políticas, entonces vamos a entrar en una situación de violencia. Dice usted muy bien, el SERPAJ, usted mismo no ha participado activamente de actos políticos, no se lo ve en los escenarios con la presidenta. No. ¿Por qué? Porque pienso que los organismos de derechos humanos tenemos que ser independientes de cualquier partido político y de cualquier gobierno. Porque esto nos da la credibilidad y podemos actuar con libertad. Cuando hay una alianza con el gobierno, comienzan los intereses. ¿No? Por eso tenemos que ser autónomos frente a lo que son los poderes. ¿No? Podemos ir, esto no significa que le cerramos la puerta, podemos dialogar, si hay posibilidad del diálogo, podemos plantear cosas como para mejorar las condiciones de vida, y lo hacemos con el caso de la niñez. Nosotros tenemos varios programas, trabajamos con los chicos en estado de riesgo social, pero también trabajamos con pueblos indígenas, organizaciones sociales. Entonces, cuando están sufriendo violaciones, que es una responsabilidad del Estado, ¿quién viola los derechos humanos? La primera pregunta que hay que hacer es el Estado. Cuando hablamos de los derechos humanos, quien viola los derechos es el Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es reclamar al Estado correcciones. Claro, difícil si uno es socio, ¿no? Claro, si yo soy socio del gobierno de turno, entonces, ¿qué pasa? Que muchos organismos de derechos humanos no dicen nada de lo que está pasando hoy. ¿Y a qué lo atribuye usted eso? Bueno, porque hay alianzas con el gobierno. Y si hay alianza con el gobierno, yo respeto las decisiones de otros organismos. Hay organismos que se crearon para actuar, llevar sus objetivos a lo que fue del 76 al 83. Este gobierno le dio cabida a eso. Pero cuando hablamos de los derechos humanos, actualmente, como el caso de los COM o de los mapuches, o de lo que está pasando con sectores sociales, de las villas, entonces ahí las cosas se complican. Digamos, nadie puede dejar de reconocer en el caso suyo o en el caso de madres y abuelas la lucha heroica que tuvieron ustedes durante la dictadura. Hoy, ¿ver a Eve o a Estela de Carlotto en el escenario le hace ruido? Son opciones, yo no las comparto, pero bueno, son opciones, las respeto. No, pero son opciones. Claro. Hay otros organismos que también llegaron a eso, como familiares, hijos, por ejemplo. Bueno, son opciones. Yo en eso no voy a poner en discusión la conducta de esos organismos hermanos, ¿no? Aunque no los comparta. Creo que fueron generados esos organismos que uno los vio nacer, se generaron para ese objetivo. No para trabajar lo que nosotros, que somos un organismo internacional, el Servicio Paz y Justicia, estamos en 15 países de América Latina, pero trabajamos en otros continentes también. Claro, como el concepto integral y que trasciende a una época determinada, digamos. Así es, es otro concepto, es otra opción
social, cultural y política. Me sorprendió escucharla, digamos, no me sorprendió que Macri haya dicho que había habido curros con los derechos humanos, pero me sorprendió que Graciela Fernández Meijide haya hablado de... Sí, hubo curros, me parece que se refería a sueños compartidos. ¿Hubo curros con los derechos humanos en estos tiempos? Yo no utilizaría ese término, ¿no? No sé. Creo que los derechos humanos trascienden conductas. No sé, si esto lo quieren mezclar con otras cosas, bueno, pero yo no lo mezclaría. Los derechos humanos se respetan o se violan. Punto. No le demos más vuelta ahí. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice no solo Graciela Fernández Meijide, sino también quien fue fiscal Estrasera, que dice sí, tiene razón. Tendría que preguntarles a qué se refieren concretamente. Porque para mí los derechos humanos son valores indivisibles de la construcción democrática. Me da la impresión, y no los voy a interpretar, pero intento pensar que quizá un fenómeno como sueños compartidos, Joclender, Tarzán Caro Madres, hoy, cuestionado judicialmente, puede haber generado una irregularidad, un hecho de corrupción. Bueno, sí, pero eso lo tiene que determinar la justicia. ¿Qué grado de responsabilidad tiene? ¿No? Si se han comprobado irregularidades, bueno, que se investigue. Para eso está la justicia. Pero yo no voy a emitir opinión sobre eso. Si sueños compartidos. Eve es una militante, es una mujer que trabajó muchísimo, tiene sus particularidades, Eve de Bonafini, ¿no? Que bueno, vemos la división de madres, abuelas, son cosas. Y después son las opciones de cada uno. Si hay irregularidades, la justicia tiene que investigar. Lo de Joclender, ellos no trabajaron en derechos humanos. Bajo ningún punto de vista, no fueron compañeros de marcha, de caminada, de resistencia. No, nosotros lo que defendimos fue la vida. Y defendimos lo que hoy tenemos que disfrutar y fortalecer con todas las debilidades que tienen esta democracia. Un defensor de los derechos humanos, como usted plantea, cuando se asocia a un gobierno, ¿deja de serlo y pasa a ser un militante? No. La militancia, los defensores de los derechos humanos son militantes. No, porque en esto no recibimos salarios, no recibimos nada. No, creemos en un objetivo que tiene que ver con la vida y la dignidad del pueblo y luchamos para conquistar esos espacios. Ahora, cuando se asocian con un gobierno y de ahí reciben dinero, se pierde la militancia. ¿Y se transforman en? ¿Qué sé yo? En empleados, en socios, no sé qué. Claro. Que uno lo denomine como quiera. ¿Cómo vivió el episodio de Barreiro, desde este tristemente conocido Nabo Barreiro, que ahora, a 31 años de la democracia, para algún beneficio personal cuenta de desapariciones y de muertes y de fosas comunes? Mira, me hizo acordar mucho, yo he hablado bastante con Adolfo Silingo. Me fue a ver en un momento, primero los dos abogados, después la mujer y después él. Así que estuve en el juicio en Madrid, Silingo, y ahí relaté lo que voy a volver a contarlo ahora. Cuando me fue a ver, me dijo, yo pensaba que todo lo que hacía era para salvar al país de las garras del comunismo internacional. Lo primero que me vino a la memoria es la doctrina de la seguridad nacional, la hipótesis del conflicto este-oeste, ¿no? La concepción que tenían los militares, porque 80.000 militares pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de Estados Unidos, y aprendieron de la guerra de Argelia, de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial. Esta gente fue formada con esa concepción ideológica. Silingo me contó ahí en ese momento que él había arrojado 30 personas de un avión. Yo soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte,
¿Mm? Y que fueron en 2 vuelos, de 15 cada uno. Esto relaté en el tribunal en Madrid, cuando lo juzga, ¿no? Este Barreiro dice que ahora sabe dónde hay fosas. Hay un pacto de sangre dentro de las Fuerzas Armadas que ocultan lo que pasó. Este hombre en un momento o se quebró, quiso decirlo, quiso sacarse eso de encima, como lo hizo Silingo. Ahora, hay que investigar, porque no deben ser las únicas fosas. Claro. Muchos deben saber incluso a quién entregaron los niños. Qué fundamental eso, ¿no? O sea, digamos, porque hoy lo escuchaba a Barreiro decir que las listas y los chicos que fueron entregados las destruyó Nicolaides en la última etapa. ¿Habrá listas? ¿Todavía existirán? Por lo menos lo que yo sé de las cosas, los militares no queman y destruyen nada. Por eso sabemos lo que hizo el nazismo. Por eso sabemos lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial o ahora en España, ¿no? En la Guerra Civil Española. Yo creo que los militares tienen escondido todo eso, por lo menos sectores de los militares. Sectores, porque creo que hoy en las Fuerzas Armadas hay otra mentalidad también, que deben haber dado charlas y cursos a la Marina, ¿no? Y recuerdo que un vicealmirante en un momento me dice: mire, Pérez Esquivel, nosotros tenemos que cargar una mochila muy pesada de lo que nos dejaron, pero como institución tenemos que asumirlo. Cosa rara esto, ¿no? Claro. ¿Qué siente por un personaje como Barreiro? No, yo lo que pienso, lo que tiene que hacer es justicia. No, tenemos que poner esto en manos de la justicia. Lo hemos hecho. Yo con María Elba Martínez, la abogada nuestra en Córdoba, nosotros llevamos el juicio del Tercer Cuerpo de Ejército a Videla y Menéndez. Es decir, tenemos que tratar, si no, no van a cerrar las heridas. Las heridas no se cierran con el olvido, se cierran a través de la verdad, de la justicia, de la reparación del daño hecho. Pero ¿cómo podemos pedir la reconciliación cuando todavía no se sabe ni quieren decir dónde están los hijos, las hijas? Ahí no puede haber reconciliación. Lo que tenemos que tratar es de abrir esos espacios para buscar la verdad, porque es la única forma para que eso no vuelva a ocurrir nunca más en nuestro país y en ningún otro lado. Seguro. ¿Cuánto hace que no se entrevista con la presidenta Kirchner? Mucho. Es decir, nunca logré sentarme con ella para hablar. ¿Y a qué lo atribuye? No sé, son decisiones, tampoco con Kirchner, ¿eh? A Kirchner le entregué 3, 4 cartas y 2 veces personalmente en reuniones colectivas para hablar sobre la deuda externa y para que puedan hacer una auditoría para determinar la deuda legítima de la ilegítima, como hizo el Ecuador. Nunca logramos sentarnos, ni con uno ni con otro. ¿Y a qué atribuye? Porque hay organismos de derechos humanos privilegiados y otros, no sé, dejados de lado. Excluidos, sí. ¿Usted se siente excluido? El CERPAC. Es decir, el CERPAC no tiene diálogo con el gobierno. Bajo ningún punto de vista nunca lo tuvimos. Nunca lo tuvimos. ¿Será porque tiene una mirada crítica independiente? Es posible, es posible. Así que cuando la presidenta dice que dialoga, no es cierto, no dialoga, monologa. Es otra cosa, ¿no? Pero nunca tuvimos posibilidad de sentarnos y de hablar y tratar de encontrar soluciones conjuntas. No, porque nosotros estamos dispuestos, y lo hemos hecho muchas veces, hemos pedido también reuniones, nunca nos contestaron en Casa de Gobierno. ¿Nunca trataron de
dicho con respeto, seducirlo, va a decir, bueno, vengan siempre y cuando, que no digan tal cosa. No. Yo creo que este es un país, no es un país de diálogo, es un país de confrontación, ¿no? La política es confrontativa, no es de diálogo. Y yo no soy sumiso, ¿no? Lo que hay que decirlo, a pesar de que esto pueda representar, qué sé yo, esa marginalidad. Pero bueno, los gobiernos pasan y las organizaciones quedan. Y tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir generando conciencia en la docencia. Yo sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires, sigo dando charlas y cosas en distintos lugares, seguimos pensando en los sectores más desprotegidos y marginados, como son los mal llamados chicos de la calle. Tenemos programas para los chicos, ¿no? Y tratamos de darle una esperanza de vida. Lo otro, los pueblos indígenas, ¿no? La situación en Formosa. ¿Cómo puede ser de que los marginan, los persiguen, los castigan? Nosotros hemos estado en Clorinda, hay un juez que tiene el apellido Garzón, pero no es Baltasar, ¿no? Fuimos a tribunales en contra de los indígenas, son 60 centímetros de expedientes, de acusaciones de todo tipo. La muerte de un con son 3 hojitas. ¿No? Esto pone en evidencia cuál es la política. Claro. ¿No? Pero uno lee la Constitución de Formosa sobre pueblos originarios, maravillosa, pero no se cumple. Es una represión sistemática. El caso de los mapuches. Hace poco estuve en Neuquén y estuve en La Ruca, el caso de que nosotros también hemos elevado el caso de Chevron, que hizo graves daños ambientales y fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 19.000 millones de dólares por los daños hechos. Vino aquí, la Corte Suprema le levanta el embargo. Negocian con Chevron. Se les da 300.000 hectáreas para la explotación petrolera con el fracking, que va a generar más daños que en Ecuador. Pero dentro de ese lugar hay muchas comunidades mapuches. ¿Qué va a pasar con esa gente? Claro. ¿Son ciudadanos argentinos o son ciudadanos marginales? ¿Qué son los derechos humanos como derechos de los pueblos? Arquitecto, gracias por venir como siempre. Es un gusto escucharlo, ¿eh? Bien, gracias. Que siga usted bien. Así seguimos en Infobae TV. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.